Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo encuentro de Manifestando lo Sutil. Si la memoria no me falla, esta es la charla número 36 de este ciclo que ya va a cumplir 4 años. Empezó en el 2021. Increíblemente ha trascendido el tiempo. Hoy una emisión especial, la estamos haciendo con Antonio, uniendo un poco Latinoamérica, un poquito de Norteamérica. Antonio que está en Boston, Elizabeth que en este momento está en Bogotá, pero que trabaja en Jamaica, y yo les estoy hablando desde Tandil, la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, bienvenidas. Antonio, te cedo la palabra para que presentes a Elizabeth y comenzamos a charlar con ella sobre el tema de su charla. Gracias, don Puente, don Rubén. Y hola, colegas. Es para mí un enorme placer dar la bienvenida a mi amiga de muchísimas décadas, Elizabeth Montoya Steman, que fue compañera mía en la Escuela del Teatro Libre en Bogotá, donde nos formamos. Yo soy un poquito mayor que ella, pero estábamos en la escuela más o menos al mismo tiempo. Y Elizabeth ha sido una miembro de Basta durante muchos años y nos hemos encontrado allí también. Y me hacía mucha ilusión invitarte a esas charlas de Manifestando lo Sutil, porque en mi opinión tú tienes una trayectoria muy, muy interesante. Después de formarte como actriz en la Escuela del Teatro Libre, trabajando con nuestra queridísima maestra Livia Esther Jiménez, estudiaste una maestría en Londres y la vida te llevó a vivir en la hermosísima isla del Caribe, Jamaica, donde eres profesora de la Edna Manley College de Visual and Performing Arts en Kingston, pero al mismo tiempo hiciste una maestría en lingüística en la Universidad de los West Indies o de las Indias Occidentales, como le dicen en Jamaica, y además estás postulándote a un doctorado en lingüística en la misma universidad. Así que tu carrera ha sido obviamente muy interesante a nivel lingüístico, a nivel cultural, y encima de todo, tú me has contado que tienes una investigación muy importante para ti de la voz ancestral en nuestra tierra, en nuestro altiplano cundiboyacense en Colombia. Así que me hace muchísima ilusión que estemos conversando aquí, Manifestando lo Sutil, y te doy a nombre de Ibervoz y de Manifestando y de los colegas una calurosa bienvenida. Y, Gracias. y nos encantaría escuchar un poco de tus palabras, de tu voz misma, algo de tu historia. ¿Cómo llegaste tú al Teatro Libre? ¿Cómo llegaste a ser parte de ese grupo de Mm. nosotros que nos interesamos en la voz gracias a Livia Esther? Y allí, ¿qué fue lo que te iba llevando y tu curiosidad y demás? Así que te cedo la palabra. Oh, gracias, Antonio. Para mí también es un placer estar aquí viéndote, compartiendo este momento para hablar de cosas que nos importan muchísimo, como es la voz. Y gracias a Rubén también por todo su trabajo que está haciendo allá detrás de cámaras, maravilloso. Creo que la única forma de sacar adelante proyectos es con la unión de personas que tienen el mismo interés para hacer las cosas mejores. Entonces, muchas gracias por darme voz en este espacio. Yo soy de una pequeña ciudad, Sogamoso, Boyacá, Colombia. Primero estaba estudiando física porque quería saber muchísimo acerca del universo y de cómo pasaba todo, pero luego había una parte de mí, una parte social que quería buscar más ahí. Entonces entré al Teatro Libre de Bogotá y me encontré con mucha gente que compartía la misma pasión de expresar, de la cultura, de comunicarse. Y fue muy hermoso realmente. Yo entré en el segundo año, cuando la escuela se abría, el segundo año de los estudios. Tú estabas en el primer año y eso fue en 1989. Entonces ahí parte del programa, un programa muy completo que crearon los fundadores del Teatro Libre de Bogotá, eh,
con clases de voz, improvisación, danza, integración, lectura, historia del arte. am, em, ya dije improvisación. Y bueno, voz y habla que pues para mí fue súper, súper motivante. Ah, Primero que todo, la persona que dictaba la clase, Livia Esther Jiménez, una persona súper humana, súper querida, cálida, que de verdad como que te abre la puerta a ti mismo. Fue maravilloso esas clases. Siempre nos guiaba de una forma muy suave, pero de una forma muy disciplinada, en la exploración de la voz, muy disciplinada en cierto sentido, pero también muy abierta, muy creativa. Livia Esther Jiménez, yo creo que ella fue una de las primeras maestras de voz de Colombia que empezó a crear como una clase de técnica, de entrenamiento, eh, de, mm, de perspectiva del trabajo de la voz humana. Y sé que ella también estuvo en muchos talleres de la Central School, tomando talleres, ella solita, pues con los directores, en las áreas que a ella le interesaba. Entonces, en la escuela de voz encontré mi voz. Para mí era muy difícil reírme, por ejemplo, cuando entré a la escuela de voz. No sabía cómo reírme, parece que reía muy duro, a veces no se me escuchaba, no tenía mucho volumen, pero dentro de mí había un ser totalmente grande, inmenso. Yo sentía que dentro de mí había un ser inmenso y darle voz a ese ser fue maravilloso. Entonces, en la escuela de voz me afiancé en la voz, esta es tu voz, suena, sale, te comunicas, eh, pero había algo que yo no entendía muy bien, que era el centro de la voz. El centro de la voz, nos hablaban del centro de la voz y yo no entendía muy bien, no podía ubicarlo. Y yo sentía que eso era lo que yo necesitaba para que todo ese ser inmenso que sentía dentro de mí pudiera expresarse. Um, entonces, por eso fue que cuando me gradué del Teatro Libre, decidí hacer un posgrado en voz y investigar en eso. Y le pregunté a Livia Stier dónde podía ir. Entonces ya me dijo, lo mejor sitio es la Central School, me parece que es muy completo. Pues tú mira a ver qué te gusta. Y entonces yo investigué y me gustó la Central School y entré allá a, a buscar el centro de la voz. ¿Te puedo hacer una interrupción aquí Sí, para que claro. vamos hilando la historia? ¿Cuál es la relación tuya con el inglés en ese entonces? Porque para llegar Ah, al centro, hacer una audición, una entrevista y que te inviten a hacer la maestría en voz allí, se requería cierto nivel de inglés. ¿Cuál fue tu trayectoria con el inglés? sí, bueno, yo creo que en la vida uno va atando caos y primero se liga a una idea de lo que uno debe ser y después poco a poco va encontrando lo que uno realmente es. El inglés fue un idioma que fue para mí muy fácil de aprender y lo aprendí desde la primaria. Cursos de inglés, parte del programa de primaria y después en el bachillerato, en el Teatro Libre no veíamos inglés, pero cuando me gradué del Teatro Libre empecé a estudiar inglés, cursos de inglés. Y mucho interés personal, porque aprender un idioma requiere muchísimo esfuerzo. Esos cursos que te ofrecen que rápido aprende inglés es una mentira, la verdad, porque para poder expresarte para ser realmente bilingüe es que puedes entender lo que están diciendo y comunicarte, comunicar lo que exactamente tú quieres decir también. Entonces fue eso, simplemente interés personal, tomando cursos, estudiando, y pues que me gustaba. Y entonces llegaste a Central a hacer la maestría, y no sé si en tu época existían la maestría de 2 años y la maestría de 3 años. No, yo entré a hacer el postgraduate voice en posgrado, que duraba un año. Mm. Creo que todavía dura un año. No sé si ya están en maestría. Sí, creo que es la maestría. Entonces, en el momento, eso fue en 1997. Fue un posgrado en estudios de la voz. ¿Y cómo fue tu experiencia allí? Fue una experiencia dura porque cuando entré, yo pensé que hablaba inglés y siempre aprendí inglés americano. Cuando llegué allá era inglés británico.
Entonces el acento es totalmente diferente y no entendía muy bien. Entonces las clases fue un poco difícil el primer mes. Entonces tuve que sintonizarme con la sonoridad del inglés británico, con las expresiones físicas. Sí, estaba en culture shock. Tomó mucho tiempo, pero también era hermoso encontrarse con toda esta gente que venía de ser maestros de voz o venían a ser actores o simplemente querían saber sobre la voz. Entonces, un interés común nos unía. Eso fue interesante. Y pues David Carey, el director del programa, fantástico, un ser humano fantástico, muy abierto a todo. Pero sí, era muy raro porque yo me sentía muy diferente a todos en mi forma de expresión. Siempre que hablaba, movía mis manos, trataba mucha pasión y entonces siempre veía que ellos me estaban mirando las manos. Entonces era como, bueno, tengo que tonificar mi expresión física. Entonces, eso fue difícil porque tienes como que en un momento volverte un observador de ti mismo, entonces te quita un poco de espontaneidad, pero estaba muy interesada en todos los cursos, unos maestros fantásticos, especialmente todos los cursos con textos, análisis de textos me interesaban muchísimo. Y todos, por supuesto, las clases favoritas eran todas las clases de expresarse, de buscar la voz, el color, improvisar. Um, Fue muy interesante, el programa es muy completo, había clases de lingüística, de voz, de análisis de textos, de communication skills, técnicas de comunicación. Um, y entonces me acuerdo el último ensayo que hice fue sobre repetición, qué es la repetición en el trabajo de voz y cómo eso nos ayuda o no nos ayuda. Hice muchas entrevistas, con una de ellas fue Cecily Berry. Um, Fue fantástico conocerla a ella. Porque pues a mí me parecía como que el trabajo de voz a veces era como te digo, tú repites lo mismo todos los días y tú sabes que estás repitiendo y te molesta que estás repitiendo, pero al mismo tiempo sabes que estás descubriendo un poco más de lo que quieres descubrir, si es volumen, si es tono, si es entendimiento de un texto, pero también te quita un poco la espontaneidad, por eso fue que estudié sobre la repetición. Pero todos los profesionales que entrevisté, entre ellos Cicely Berry, um, estaban de acuerdo en que era muy importante repetir, uh, pero que había que saber cómo repetir. Um, entonces, la Central School fue un sitio de experimentación, pero también como de un cambio cultural para mí, de darme cuenta quién era yo, que era muy diferente, que soy, como pues dicen, latinoamericana, con una expresión totalmente distinta. Y en cierta forma me sentía limitada por esa diferencia física en los gestos y todo esto. Pero eh, también había profesionales, por ejemplo, hubo una profesional que me impactó mucho, fue Frankie Armstrong. A pesar de ser ciega, su comunicación con las otras personas era maravillosa. Es como que ella sobrepasa el nivel de comunicación y te hace entender o comunicar a través del sentido de escuchar, del sonido. Eso me impactó, la técnica que ella utilizaba eh, por medio de las canciones. Um, Sí, es una mujer entonces, maravillosa, la Frankie. sí, Pero una pregunta, mi entendimiento es que en la Central, hacia los 2010, 2015, así, se abrió muchísimo la puerta a que vinieran personas de otras partes del mundo y con otros lenguajes y otras culturas a ser qué parte bueno. de la maestría. Pero en tu época tú eras más bien la única. O sea que Era hasta la en eso fuiste única. pionera. Era la única y era la primera de Claro. Latinoamérica. Después, había personas de España, una persona de España, pero era como, ella era hispano-inglesa. Am, Después de mí llegó Yamile Lanchas, creo que ella también hizo, ella fue del Teatro Libre, para los que no saben, salió del Teatro Libre también muchos Ujú. años después, como 3 años después. Em,
y después, sí, más personas de Latinoamérica empezaron a Sí, llegar. es interesante. Dentro de los colegas de Ibervoz hay varias personas que pasaron por Central. Y la otra cosa que mi experiencia con los exalumnos y colegas de Central es que en Central siempre había la necesidad, como parte de la pedagogía, de hacer investigación. O sea, mi experiencia con el teatro libre, que también fue muy enriquecedora, como lo sabes, y mi experiencia después viniendo a Estados Unidos, era que estábamos en el mundo de la práctica creativa, pero no hacíamos realmente una investigación. Mientras que en Central, como parte de esa maestría, siempre había un ámbito riguroso de investigación. Y eso Sí, es lo que te llevó a hacer ese ensayo de repetición, ¿no es cierto? sí, Y es algo que en ese momento, a través de Ibervoz, estamos viendo la necesidad y el interés de muchísimos colegas de integrar la praxis y la teoría, de que la práctica creativa sea un ámbito de investigación y la que investigación se pueda hacer a través de la práctica creativa. Hasta en eso fuiste pionera tú. Increíble. sí, todo por el centro de la voz. Me acuerdo que cuando entré, me encontré una vez en Estados Unidos, en Nueva York, en una conferencia de Basta, creo que fue 2010, con Christine Linklater. En el 2009, sí. Entonces yo la vi a ella y Sí. pues me pareció ver a Dios, ¿no? Llegó Dios. Y le dije, mira, hay un texto aquí que yo no entiendo al final del libro Free in the Natural Voice. Entonces ella hizo, no, no preguntas, no preguntas, yo no quiero hablar de eso. Para mí fue un choque, ¿no? Como que tú estás a otro nivel, como que ellos están a un nivel y tú estás a otro nivel. Entonces, como investiga y haz ¿Y tus cuál era la propias pregunta? conclusiones. Había una parte que me parecía muy mecánica, es la exploración del texto. En este momento no recuerdo exactamente, ya fue 2010, hace 15 años. Entonces, la exploración del texto que se hacía me parecía muy mecánica y no podía relacionarla con la primera parte del libro que era buscar la voz natural desde el centro, con la piscina de ondas. Entonces era como para mí muy intelectual pensar en la piscina de ondas más el texto. Entonces quería preguntar cómo ella empalmaba esa parte como que es tan física con esta imagen que es tan intelectual. Eh, Después descubrí mi propio sistema. Pero sí, fue chocante. Me acuerdo en esa conferencia también se enfrentaron Christine Linklater y la otra maestra Catherine inglesa, Fitzmaurice no, y Patsy Roddenberg. Patsy Roddenberg, Sí. que trabajaron con actores con un texto. Entonces cada uno tenía su aproximamiento hacia el texto, cómo hacer que estos actores entiendan el texto desde la parte orgánica. Entonces, en ese momento ganó Patsy Roddenberg, por decirlo así. No, realmente que para nosotros era un espectáculo ver a Patsy Roddenberry y Christine Linklater trabajando juntas. Entonces, para mí fue impactante saber que cada cual desarrolla una línea de trabajo muy clara basada en su propia investigación. Entonces, tú puedes, digamos, seguirlos a ellos, hacer ejercicios, pero tienes que encontrar tu propia forma de abrir esa pregunta. Claro. Y después de Inglaterra, ¿qué pasó? ¿Regresaste a Colombia o fue cuando fuiste a Jamaica? ¿Cómo es la historia ahí? Sí, después volví a Colombia, eso era agosto. Entonces ya el semestre está terminando, no conseguí ningún trabajo y pues Ricardo Camacho, el director del Teatro Libre, me llamó. Decir, ¿quieres ir a trabajar a Jamaica? Y yo, Jamaica, un momentico. Y estaba investigando Jamaica, dónde está Jamaica, qué pasa con Jamaica. Entonces, 91% África jamaicanos y el resto es, como se dice, blancos o de otra etnia. Entonces, para mí, en Colombia, los afrocolombianos son unas personas que tienen demasiada energía y yo me identifico con ellos por ese ser inmenso que tengo dentro de mí.
me comunicaba mucho con la expresión. Y entonces dije, sí, un país donde puedo expresarme, qué maravilla. Y dije, sí, claro, llamé a Ricardo, sí, yo quiero ir. Llegué allá, empecé a trabajar, otra cultura muy diferente Y para el otro uso. inglés muy distinto, obviamente, ¿no? Claro, bueno, entonces ahí es cuando, cuando viene una parte importante en mi vida, cuando empiezo a enseñarles, bueno, cuando averigüé sobre Jamaica, se decía en los libros que el idioma oficial era inglés. Entonces dije, bueno, pues me quedará fácil. Am, pero cuando empecé las clases, yo enseñaba actuación y voz también. Me di cuenta que había otro idioma ahí en el salón de clases, que yo no entendía muy bien, pero que me comunicaba energéticamente con ese lenguaje, sonoramente me comunicaba con ese lenguaje. Y cuando los estudiantes estaban hablando entre sí en ese lenguaje, era increíble la comunicación, totalmente física, una personalidad solar, una fisicalidad abierta, de un cuerpo vibrante. Entonces yo estaba muy curiosa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, lingüísticamente yo no entendía eso, pero como maestra de voz decía, ¿cómo puedo trabajar en un segundo lenguaje porque eso era lo que yo percibía, que su lenguaje de amor, de creatividad, era ese otro lenguaje. Entonces ahí fue cuando decidí hacer un máster en lingüística para entender qué estaba pasando ahí. Y bueno, lo que descubrí fue que, pues la pregunta era que por qué los estudiantes pierden el nivel de confianza cuando están presentando un texto que fue compuesto en inglés. Y entonces, pues, el resultado de la investigación fue que ellos tenían una relación externa con ese idioma. En pocas palabras, su lenguaje madre es jamaicano. Así como las personas en Inglaterra hablan inglés, en España hablan español, entonces en Jamaica hablan jamaicano. Ese es el nombre del idioma y es un idioma. Pero hasta este momento ese idioma no tiene un estatus oficial. Mm. Entonces, para mí entender eso fue clave. Es el lenguaje madre y otro lenguaje y cómo cambia la expresión. Entonces viene la pregunta, como maestra de voz, ¿yo dónde me sitúo para enseñarles a ellos? ¿Qué puedo enseñarles yo? Me sentía muy mal en ese momento. O sea, desde el momento en que entré, sentirme llena de técnicas para trabajar con ellos, la voz, a un momento de sentirse totalmente desarmado. No sé cómo de verdad abrir algo con ellos si su personalidad está en Jamaica. Entonces, de Perdón, ahí vino, pero Elizabeth, en un punto estoy pensando la sincronicidad, digo, porque le viene una maestra colombiana, latina, que tiene incorporado un segundo exactamente, idioma que es el inglés, que se sí, enfrenta con un idioma ancestral jamaiquino, que tiene adoptado un segundo idioma que es el inglés. En algún punto había una conexión en los orígenes, podemos decir, entre lo tuyo y lo de ellos. No sé, pienso de ese modo. claro, pero en ese momento no sabía eso, no pensaba de esa manera, porque tú piensas que la técnica de voz le va a servir lo mismo a todo el mundo, pero tienes que saber la historia de ellos, eso que estás diciendo, su lenguaje madre era jamaicano, no era consciente de eso. La historia de ellos que han tenido, de su país, de lo que ellos persiguen, de qué es un actor jamaicano, qué es lo que quiere encontrar. O sea, viene una individualidad de la cultura de cada estudiante, de lo que cada estudiante está buscando, y estaba sintiendo que lo que yo estaba haciendo no servía, no servía. Entonces ahí vino lo del doctorado. O sea, no, tengo que seguir investigando porque yo de verdad tengo que encontrar qué es esto lingüísticamente. Es bien interesante. A mí me pasó algo similar y obviamente distinto cuando empecé a enseñar Linklater en español, porque obviamente el español fue el primer idioma que yo aprendí y muy despuesito el inglés, pero cuando empecé a enseñar en México o enseñar en España, y en España, donde lo primero que me dijeron, usted no habla español, usted lo que habla se llama castellano.
porque en España hay muchísimas lenguas, unas Sí, oficiales, otras no tan oficiales, claro. pero muchas lenguas, digamos, como dices tú, madres o tal vez ancestrales, ¿no? Y entonces lo que yo tuve que hacer es entender que mi español colombiano bogotano es uno que puede expandirse y entender, como dices tú, el contexto cultural y el contexto en que ha sido recibido ese lenguaje. Porque obviamente en México el español para algunas personas es símbolo de colonización, de la manera como me imagino que el inglés es símbolo de colonización en Jamaica, en un espacio Sí, pues más pequeñito, ¿no? Y en España el castellano fue impuesto como lengua de colonización por generaciones y generaciones y después por Franco. Entonces también había mucho contexto cultural que entender y que aprender y que pues sí, comprender para poder ser eficaz como maestro de voz. sí. Primero yo lo tomé como que ellos están aprendiendo una segunda lengua, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer? El resultado del máster es, tienen una relación externa con el lenguaje. ¿Cómo cambiar esa relación? ¿Cómo alimentar esa relación? Entonces, al estudiar ¿cómo se dirá? Challenges, issues, los obstáculos Los que retos, tienen ellos, desafíos, los desafíos para los problemas, las pequeñas cosas que ellos, eh, que ellos tienen para aprender, no para aprender inglés, porque el inglés está en el ambiente. Sí, el inglés llegó a Jamaica en 1565 y siempre ha estado alrededor, pero sabes que la relación con el inglés es colonial. claro. Bueno, no me quiero perder porque es que es demasiado intricado lo que estoy estudiando ahorita. No me quiero perder, pero quiero decir que ellos tienen su historia y tú vienes con una técnica que se supone que le funciona a todo el mundo. ¿Ves? Entonces vengo al centro de la voz otra vez. Entonces, ¿por qué ellos no se pueden expresar en este segundo idioma? ¿Verdad? Entonces, primero que todo, al estudiar los obstáculos que tienen ellos en una segunda lengua, encontré que cuando hay dos lenguas en un mismo ambiente y la lengua madre tiene un estatus más bajo que el idioma que estás aprendiendo, el segundo lenguaje, entonces es mucho más difícil aprender el segundo lenguaje. ¿Por qué? Porque en tu mente están todas las actitudes negativas que se tiene contra ese lenguaje que te están deteniendo a darte todo ese lenguaje, porque en tu mente está, primero que todo, ¿por qué estoy aprendiendo esto si no me gusta, si no lo necesito? Um, porque, sí, porque es el oficial. Um, entonces, tu lenguaje tiene un estatus menor que el lenguaje oficial, siendo que 80% de las personas en Jamaica hablan jamaicano, entienden jamaicano. El otro por ciento es la clase alta, media alta, blancos que vienen desde la época colonial en el dominio de los puestos del gobierno, que su influencia es inglés y que tiene un prestigio, que si hablas inglés eres inteligente, eres bonito, eres audaz, estás en una situación de poder, estás en una situación favorable. Pero si hablas jamaicano, eres maleducado, no tienes una cultura, eres tonto. Hay muchas actitudes negativas contra el jamaicano. Entonces tú sabes que una cosa es lo que muestras, otra cosa es de verdad lo que tú piensas respecto a un idioma. Entonces esto es un tema netamente lingüístico. Ya no es del tratamiento de la voz, pero se relaciona al trabajo con la voz. Entonces, mi idea para el doctorado fue, bueno, entonces tenemos que darle estatus a la madre lengua para que ellos puedan aprender más fácil el segundo idioma, con todo lo que ello conlleva. Entonces dije, vamos a descolonizar estas clases. Y no sabía la caja de Pandora que estaba abriendo. Sí, lo dije así, vamos a descolonizar las clases de voz.
Entonces esto ha llevado a un estudio de primero por qué ese programa fue diseñado así, el programa de voz. ¿En qué momento fue diseñado? Por quién fue diseñado? Entonces voy a la historia de la escuela de drama, hago muchas entrevistas con exalumnos y personas que enseñaron ahí y, y entonces voy descubriendo que en el momento en que se creó la escuela de drama, era un momento muy especial en la vida política de Jamaica, porque era un momento, bueno, la independencia de Jamaica fue en 1962 y la escuela de drama se abrió en 1976. En ese momento, 1976, había un festival, Carifesta, que no sé si tú conoces. Entonces necesitaban un espacio para preparar a los actores para este Carifesta. Entonces hay como un momento en que la cultura de las personas del pueblo empieza a tomar importancia, en que se le da a Michael Manley, dice, tenemos que darle prioridad a la cultura de los jamaicanos, de lo que está en la raíz de lo que significa Jamaica. Entonces era ese momento de expansión, de expresión, de quiénes somos, tenemos que afianzar nuestra identidad, expresarnos y volvernos fuertes en nosotros mismos. Ese fue un momento muy especial. Pero entonces, bueno, no quiero adelantar lo que estoy haciendo en mi doctorado, pero te puedo decir que el creador del programa Escuela de Voz vino de la Ross Bruford. En Entonces se creó, Inglaterra. sí. Entonces, es esto que tú creas como tomas un estudio de voz para cualquier cultura. O sea, no funciona. No funciona. Entonces, ahí primero la relación con el lenguaje es una relación de madre, no el lenguaje madre, de lo que eres. Entonces, está para descolonizarnos, toca saber qué es la colonización, qué nos pasó ahí. Entonces, vengo a estudiar la colonialidad del conocimiento, la colonialidad del ser. Entonces, estoy investigando sobre la modernidad, el tiempo de la modernidad, donde se creó un ser humano que es eurocéntrico, que es el ejemplo de lo que es un ser humano, y otro que es un animal, que no es un ser humano. Sylvia Wynter habla muy bien sobre este aspecto, sobre la raza, la idea de raza, porque la raza no existe, existen diferentes colores de piel. La idea de raza les dio el poder para someter a, a los nativos, en el caso de Latinoamérica, y a los africanos que traían de la parte occidental de África, y volverlos un elemento de trabajo que lo explotaban, no le pagaban. Entonces, a pesar como es de la raza negra, entonces no existe, es prácticamente un animal que no tiene alma. Entonces, en la modernidad se crea filosóficamente la división entre lo que es cuerpo y alma. Entonces, el esclavo es un cuerpo, no tiene alma. No podemos hacer nada con eso porque los alma. Entonces, simplemente los explotamos. Y eso fue lo que pasó durante todo el tiempo. Y todos estos idiomas que venían del occidente de África, ¿sí? Porque los esclavos los traían de diferentes partes y ellos pretendían separarlos y entre más variedad de idiomas, más les encantaba, porque así no podían comunicarse y no podían fraguar algún plan para escaparse, ¿no? Entonces, estos diferentes lenguajes con el tiempo se amalgamaron y se volvieron en un lenguaje, que es una acción heroica de la creatividad humana, crear una voz para comunicarte con gente que no habla tu mismo idioma y que lo aceptas porque estás en la misma situación con ellos y que eres tan creativo que tienes tu propio idioma. Y es un idioma que se cree para que el máster no entienda lo que está pasando aquí. Es una maravillosa la historia de
del lenguaje en Jamaica, cómo se desarrolló. Entonces, si tú entiendes el origen del idioma jamaicano, aprecias mejor el aspecto lingüístico contemporáneo de este momento y también toda esa identidad que hay con el idioma. Tú no vas a Jamaica para aprender inglés, algunos van. Tú vas por la energía creativa, por la música, por la danza. Y todo eso origina una creatividad también intelectual que está dentro de la universidad donde yo estoy estudiando, donde estoy el máster, donde estoy haciendo el doctorado. Entonces, en la Universidad de West Indies. Entonces, esa investigación me lleva a una colonialidad del conocimiento, a entender qué fue lo que pasó ahí y identificar características, rasgos coloniales que hay en nuestro programa de voz que no sirven para liberar la voz del actor jamaicano. Interesantísimo. ¿Y cómo vives tú la resonancia entre lo que estás investigando en Jamaica con la imposición del inglés colonial, con tu experiencia como latinoamericana, con la imposición del castellano como el idioma colonial en nuestro altiplano cundiboyacense? En tu experiencia como colombiana, como persona de Sogamoso, ¿cómo has vivido todo? O sea, esto que has estudiado y que estás estudiando, ¿cómo te ha ayudado a entenderte a ti misma? ¿Has podido encontrar el centro de tu voz? Sí, volvemos entonces al principio. Bueno, sí, me encanta esa pregunta, ¿sabes? Me encanta, porque me hace recordar mi yo joven de 20 años, no sabiendo qué me pasaba lingüísticamente. Um, Boyacá es un departamento pues que tiene mucha riqueza cultural, pero también es muy criticado porque se les dice a los campesinos y cuando dicen campesino es muy despectivo. Ujú. Entonces yo me daba cuenta que mi forma de hablar era diferente, por ejemplo, en Bogotá, pero también era una persona que era muy segura de sí mismo porque mi mamá es una persona que le encantaba cantar y mi papá es un poeta, escritor y músico. Él tocaba su guitarra por la tarde en la hamaca, se sentaba a cantar y nosotros cantábamos con él. Entonces, esa conciencia de mi propia voz me guiaba y me decía, no, no le pongo atención, pero si de verdad hubiera puesto atención de eso, hubiera callado mi voz, porque era muy joven y no sabía defenderme. Entonces, es esto, y esto tiene mucha colonialidad. El hecho de que creas una idea, como por ejemplo la raza o el idioma, y con base en eso dominas y creas idiomas que son minoritarios o mayoritarios o que no son idiomas. Entonces, por ejemplo, te dan la idea de que lo que hablas en Boyacá no es la forma en que se debe hablar, por ejemplo. Entonces te crea una actitud negativa contra tu propia forma de hablar, que eso es realmente um, es doloroso, Claro, porque me es niega doloroso. muchísimo vocabulario que fue incorporado de las lenguas Sí, muiscas al castellano y que exacto. si tú las Entonces, usas suenan como costumbristas, como algo simpático, pero no es el español de claro, verdad, ¿no? ahora hay mucha más investigación en la riqueza del vocabulario del departamento de Boyacá y encontrarnos con la identidad muisca y decir es que venimos de los muiscas, señores. Sí, venimos de los muiscas. Imagínate, se nos De los olvidó. cuales, Entonces, claro, de los muiscas, se nos olvidó. Entonces, ¿qué somos? ¿No soy muisca o qué? Me molesta que venir de allá, me molesta no ser más blanca, me molesta no tener el pelo rubio, me molesta no tener los ojos azules. Entonces, ¿cómo me maquillo? ¿Cómo me escondo de lo que soy? Entonces, afortunadamente, la voz de mi madre siempre me hizo perseguir esa autenticidad en tu sonido. Y en mi abuela, por ejemplo, todas esas palabras, la moima, las quimbas, la chicha, había otra energía
en esas Mm. palabras. O sea, es otra epistemología, que ahora es lo que estoy descubriendo. O sea, la colonialidad trata de imponer un sistema epistémico, que así es que se hacen las cosas, esto es lo que tú eres, esto es lo que debes saber, y todo tu conocimiento, tu identidad se pierde. Entonces, ahora que estamos estudiando todo esto, le damos precio a lo que somos y nos damos cuenta que nuestra lengua madre tiene un valor inmensurable, o sea, es lo que somos. Entonces, la voz es una vibración. La voz es una vibración. La voz no es un aspecto físico. La voz eres tú. Entonces, para encontrar mi centro, tengo que encontrarme a mí misma, a lo que yo soy. Entonces, necesito algo, una técnica, un ejercicio que me ayude a vocearme, a que mi yo salga, a que mi yo se exprese. Entonces, siempre encontré como muy artificial muchos ejercicios y el trabajo en la escuela de drama, en mi experiencia, pero después en la universidad, en Jamaica, trabajando con mis estudiantes, también descubrí que había otra cosa y era quiénes son ellos mismos. Entonces ahí fue donde empezó la idea de la voz ancestral. Um, Recuerdo que estábamos en COVID y no podíamos estar en el salón de clases. Y entonces, pero yo quería conocerlos, había unas ganas de conocernos, en la pantalla, en los ejercicios, compartíamos momentos demasiado, ¿cómo te digo?, alegres, positivos. Entonces queríamos conocernos. Entonces yo dije, ¿por qué no vamos frente al mar? Porque se supone que el aire del mar es bueno y vamos a estar en un ambiente abierto y vamos a tener la máscara en la cara. Entonces, para mí fue muy importante la preparación para ese encuentro con los estudiantes, porque sabía que tenía que ser muy puntual en lo que iba a hacer con ellos. Era conocernos, sí, pero también que teníamos que tener una experiencia um, fuerte. Mm. Entonces decidí coger el mar, porque yo visité el sitio antes de ir con ellos, el mar, y empecé a estudiar la historia de esa parte de la ciudad, el puerto de Jamaica, donde nació la ciudad, que es súper profundo en el mar y por eso fue que muchos barcos grandísimos pudieron anclar ahí, En la ciudad de Kingston, dices. en Kingston. Sí. Entonces había una eh, unión, el link, ¿cómo dices? El enlace. Había una parte común entre el mar y la historia. Vinieron por el mar, su historia Claro. viene del mar. Entonces decidí tomar esa imagen para trabajar con ellos un ejercicio de respiración para identificarse con los ancestros y poder a través de la respiración expresar todo lo que sentías y lo que recibías de ellos. Porque los ancestros, como nos han quitado tanto, ¿sí? Los ancestros es simplemente una idea, un ancestro. Y sabemos que hay cosas de nosotros ligadas a ellos, pero no sabemos exactamente qué es. Entonces yo pensé que quería explorar eso. Entonces con la respiración, dije la respiración es lo mejor porque no tienes que articular palabras, no tienes que ser inteligente, no tienes que ser chistoso, no tienes que ser nada, simplemente tienes que ser tú. Es por eso fue a partir de un ejercicio de respiración que creé esa unirse a esa idea que tú mismo tienes de los ancestros con el mar. Entonces la experiencia física de estar ahí, del mar, del agua, de la brisa, fue maravilloso. Y luego, después de eso, ellos tienen que escribir un poema a los ancestros. Y realmente lo que pasó ahí fue transformador. Mm. Todos los poemas fueron demasiado fuertes para todos. Estamos. Y los poemas eran en jamaicano, obviamente. Claro, claro, dice, tienes que ligarlo a tu lenguaje madre. Entonces, estábamos muy tocados con eso que estaba pasando. Y bueno, y con los años, pues he estado eh, tomando toda esta experiencia del taller y
aumentando el conocimiento sobre esto, la voz ancestral, con el conocimiento lingüístico que estoy recibiendo. So, es muy importante saber las actitudes que tú tienes con tu propio lenguaje y saber que así como ves los hablantes de otro lenguaje, así mismo escuchas ese lenguaje y lo opuesto. Y que realmente eso te está creando como un filtro de cómo ves a las personas, de cómo escuchas a las personas. Entonces tiene que haber una identificación con una conciencia de verdad qué es lo que piensas de tu idioma, qué es lo que piensas de tus ancestros, vocalmente, lingüísticamente, de dónde vienes, qué hay ahí que tienes que explorar. ¿Y cómo te contestas tú esa pregunta ahora? A ti misma. O sea, digamos, en Boyacá no hay mar, pero están esas hermosísimas montañas y muchos de los ancestros llegaron subiendo por esas montañas y bajando a esos valles y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo te respondes tú esa pregunta ahora? Mi A ti misma. comunicación en ese momento fue con los taínos. Mm, O sea, en ese momento yo me comuniqué con los taínos. O sea, nuestra cultura es ancestral, pero es que también nos borraron eso, como si no existiéramos en la historia. O sea, nuestra historia se creó ¡pam! Cuando nos Cristóbal Colón descubrieron. descubrió América. Sí. Ya no existe nada más. Entonces, eso es todo lo que tenemos que descubrir. Cuando tú te afianzas en lo que tú eres, cuando tú sabes lo que tú eres, cuando sabes lo que tú quieres, encuentras tu voz. Y si estás preparado físicamente, abierto, que es más una relajación y una tonicidad, te encuentras. Y te encuentras también en el momento no solo que tú descubres tu voz, no, te encuentras con el otro. Y eso es parte de la descolonización. No es una individualidad que nos trajo la modernidad. La modernidad y el lado oscuro de la modernidad es la colonialidad. Todo lo salvaje que fueron los colonizadores, toda la muerte, sacrificio de nuestra raza. ¿No? Todo eso es la modernidad que ellos llaman y que no lo han entendido ellos mismos, pero nosotros ya empezamos a entenderlo. Entonces, cuando tú entiendes todo eso, digamos, si en este momento yo entrara otra vez a la escuela de drama y entendiera quién soy yo vocalmente y lingüísticamente, sería mucho más poderoso lo que yo podría hacer. Porque entonces eso es lo que yo quiero darle a mis estudiantes, o sea, no es solamente la voz como un sonido, como sonar bien, como hablar articulado, trabajar con los articuladores y los resonadores y el color y no sé qué. Es tu conexión directa con tu identidad y con tu lenguaje. Y Elizabeth, entonces para mí vino Frankie Armstrong. Mm. Es ciega, pero cuando canta, está cantándose a sí misma para comunicarse con otro, para tocarlo. Eso que no está viendo con los ojos, lo está tocando con la voz. Entonces ahí viene, no es una individualidad, sino es un compartir, es un amor, es un dar, es saber dar y recibir, porque si no das ni recibes, no sabes lo que es justicia, no sabes quién es el otro. yo te quería preguntar, para ver si por ahí lo estoy entendiendo bien. Quiero pensar que evidentemente en esta búsqueda de una voz ancestral, el trabajo sobre el cuerpo parece como muy importante, antes de la aparición del lenguaje, del segundo lenguaje incluso. Y entonces me imagino que el trabajo sobre, no sé, la musicalidad, el ritmo, el trabajo sobre lo que uno podría llamar, no sé si la palabra es autóctono, lo propio, sí, lo que te identifica como pueblo, debe ser, me imagino, la forma mucho más rápida de poder conectar con los jamaiquinos. En el trabajo vocal estoy pensando, digo, en una clase tuya, Sí. a partir de este ejemplo que das del mar, me imagino que el trabajo que tiene que ver sobre el cuerpo, el movimiento, el ritmo, el sonido, la conexión con lo que me pasa, siento y demás, es mucho más fácil, mucho más cercana que tal vez la aparición del texto, de la verbalidad, o estoy equivocado. O sea, estás hablando de cómo explorar la fisicalidad. Sí, ¿cómo vos trabajás? Eh, Digo, buscando en esta idea de la voz ancestral, yo me pienso un curso tuyo con estas características que estás planteando, digo, bien,
la forma me parece como de llegar mucho más rápido a esa voz ancestral, evidentemente es a través del cuerpo y que el ritmo, la música, el sonido, la búsqueda de historias propias, y después aparece el lenguaje, lo verbal incluso de la segunda lengua, ¿o no es así? Bueno, entonces la exploración de la voz viene desde uno entender quién eres y qué quieres, lingüísticamente, pero eso te lleva a quién eres, a tu identidad. Ujú. Por supuesto, estás trabajando con ellos, alumnos de primer año, muchos ejercicios de conocer al otro, de explorar al otro, de usar situaciones de tu propia cultura Ok, para explorar vocalmente, para que haya un abrir, para que haya un fortalecimiento físico del actor y que después pues se encausa en una exploración vocal. Entonces, primero, la voz para mí es la persona. O sea, no estoy dividiendo la voz y dividiendo el cuerpo. ujú, La voz es la persona, lo que es la persona. Entonces, es descubrir, es compartir físicamente momentos en los que ellos se encuentran. Por ejemplo, discutir sobre un tema ok. que es, ¿cómo se llama? Polémico, un tema polémico, no, Polémico, exactamente, polémico. Qué pena, es que si ves, un segundo idioma a veces te abre las puertas, pero también te limita. Am, por ejemplo, ¿Dios existe o no existe? Ponlos a discutir eso. ¡Wow! El salón se explota. O aborto o no aborto. claro. ¡Ah! El salón se explota. Entonces, de toda esa fisicalidad, de una expresión de todo lo que eres. Entonces, ahí se están descubriendo a sí mismos. Pero claro que hay una preparación de relajación, ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, de encontrar la respiración, pero no ejercicios de respiración en sí mismos, pero por ejemplo, corriendo, jugando, saltando, haciendo un juego que jugabas cuando eras niño, Ok. saltando al lazo, cantando canciones, que bueno, que todo eso se ha llenado más con experiencias. Mi clase de lo del máster y lo del doctorado, mi clase se ha enriquecido con eso. Digamos que en un principio estaba muy entre lo que es Linklater y lo que es Patsy Rothenberg y mezclando cosas, eh, um, pensando otra vez en la repetición, que vamos a repetir otra vez vamos a hacer lo mismo, esa sensación de los estudiantes, no quiero hacer lo mismo, entonces, no, estar arriba de eso, porque el aburrimiento en la escuela de drama, recuerdas, Antonio nos decía, el aburrimiento es el diablo. Entonces tienes que idearte cosas que, que sean interesantes. O sea, no puedes, ¿por qué repetir? ¿Por qué repetir? Porque sí, porque nos dijeron que tenemos que repetir. Entonces ahí viene como uno enriquece sus clases. Hoy voy a hacer este juego, hoy vamos a hacer una lleva, hoy vamos a hacer... Eh, y también, o sea, momentos de abrirse físicamente, entender su cuerpo, sus capacidades, correr hasta que te mueres en el piso, saltar, relajarte, hacer masajes que le encanta a todo el mundo. Pero entonces después unir todo eso a tu expresión, a lo que quieres decir. Si estás trabajando con un texto, por ejemplo, decir, bueno, esto es lo que está diciendo el texto, tú qué quieres decir, tú qué piensas de ese texto. Entonces, como individualizar todo el conocimiento, individualizar toda la experiencia de los estudiantes, hacerla amor, hacerla que amen eso que están haciendo, que Mm. lo compartan, que les guste, que sea excitante. Me acuerdo también Ricardo Camacho decía en el Teatro Libre de Bogotá, en la escuela, decía, ¿cuándo el teatro será como un partido de fútbol? Que se llena de espectadores y que todo el mundo está viendo una pelota. O sea, ¿cuándo vamos a llenar el teatro de eso? Entonces, a mí eso me marcó mucho y también como la experiencia energética con mi madre, es una persona súper viva. Um, ama a la vida, el aire, las canciones, todo eso. Entonces,
ahí viene también la parte personal del maestro de voz, de saber entender quién eres y qué puedes dar. Entonces, no asirte a un libro y a los ejercicios que yo lo hice. Yo lo hice. Hice el libro de Christine Linklater, línea por línea, claro, porque no tenía la confianza, no entendía muy bien qué era el centro de la voz. Entonces, si ves, es un camino. Es un camino que para mí en este momento está también mi parte de descolonizarme a mí misma. Claro. Descolonizarme como maestra, y todos tenemos un papel en la descolonización. Individualmente no puedes ir colonizado a la clase, no puedes ir con una idea negativa del lenguaje madre de ellos sin entender qué es su lenguaje, por ejemplo. Claro. Pues este camino que estás transitando, que has transitado, es increíblemente rico y fabuloso que lo puedas compartir con todos nosotros y con los colegas cuando lo puedan ver también. Y ya se nos está acabando el tiempo, que podríamos hablar por horas y horas y horas, y podremos hacerlo, pero por hoy tenemos que dejarlo aquí. Ok. Así que mil y mil gracias, Elizabeth, por compartir tu experiencia, tu increíble camino, tus conocimientos. Rubén, ¿cierras, por favor? Sí, sí, yo estoy como, bueno, como con muchas ideas pensando, porque en esta idea de la individualidad, Elizabeth, cada vez a mí me gusta mucho hablar de la práctica situada. Cada uno de nosotros puede hablar de quién es, de dónde viene, conociéndose, reconociéndose, trabajándose y demás en su contexto geográfico, ¿no? Y ahí estas cuestiones que estás contando vos, como se las he escuchado a Antonio, eh, a mí por lo menos desde lo personal como docente no me ocurren, porque no estoy teniendo esa realidad de un alumno extranjero que llegue a estudiar con un lenguaje distinto al argentino. Uno puede tener acá, qué sé yo, un cordobés, una persona de otra provincia, pero entonces cuando los escucho me explota la cabeza de pensar, eh, sí, todo lo que implica, y lo que implica la voz, lo que implica el lenguaje, los relatos, somos relatos, todos estamos construidos de relatos. La cultura es un relato, y lo que creemos como identidad también es un relato. Y entonces, bueno, escucharte fue, la verdad, súper movilizante, porque esto se lo he escuchado a Antonio. En realidad hemos tenido charlas con Antonio respecto de esto, de cómo adaptar Linklater al mexicano, al argentino, al español, al latino, pero, ¿no? Y esto escucharte, la verdad que fue como otra forma también de abordar lo que Antonio me ha contado, y me pareció sumamente rico, enriquecedor. Así que muchísimas gracias por este espacio. Eh, Bueno, gracias. Esta debería ser la voz de Aviala, no de Iberoamérica, porque estamos colonizados todavía. sí, sí. La península ibérica está muy lejos de nosotros y tenemos que acercarnos más a lo que somos. Hay una falta de un estudio crítico de la presentación oral, lo que significa la voz. Tenemos que encontrar más eso, especialmente nosotros que estamos todo el tiempo trabajando con estudiantes de drama. Y creo que porque nuestro continente latinoamericano fue colonizado, encontrarás muchos ejemplos. Si empiezas a investigar la voz desde una forma crítica, por ejemplo, cuáles son los acentos que son vistos negativamente en tu país. Me imagino que habrá muchos. Sí, supongo. Y en O todos dentro de tu habrá, propia ciudad. Sí, sí, lo hay. sí, Mm. Y lo que exacto. pasa es que, Entonces, volvernos conscientes de eso, volvernos conscientes de eso es muy sí, importante. y aceptar que muchos de nosotros no somos, como dice la canción, no soy de allí ni soy de allá, ¿no? Porque muchos de nosotros somos una mezcolanza de gentes, de grupos, de culturas, de idiomas que han sido enriquecidas Sí. y no se pueden separar, ¿no? Bueno, así seguiremos en la lucha con Ibervoz hasta que le cambiemos el nombre. Un abrazote muy Sí. grande. Nos estamos viendo, Adiós. Antonio. Amigos, muchas gracias. Besotes. Qué gusto verlo y muchas gracias por la oportunidad.
Gracias. Vale. Gracias a vos. Chao, chao.